Sean bienvenidos entonces a cada uno de ustedes el liderazgo, donde hoy vamos a comenzar a hablar este tema que nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual y poder saber que el liderazgo tiene que estar siempre sujeto. Así como Jesús se sujetó, los demonios se sujetaron a él. Mire, dato interesante. El hombre que se sujeta tiene un respaldo de Dios. Porque independiente al don, el don puede funcionar en el oficio, puede funcionar en lo que Dios le ha dado, pero si no hay algo sujeto, entonces también hay problemas al mundo espiritual. Si no nos sujetamos el mundo espiritual porque nos conocen, ellos saben qué realmente somos, si andamos en el orden, si no andamos en el orden, todo eso lo saben los espíritus porque son espirituales, todos espíritus. Entonces siempre es importante entender que todo líder, importante saber que todo líder tiene que estar sujeto. Al estar nosotros sujetos, vamos a ser efectivos. Al estar nosotros sujetos a una iglesia, un ministerio, un llamado a líderes, vamos a hacer las cosas con autoridad y vamos a tener autoridad para hacer las cosas. Jesús se despojó de sí mismo. Cuando se despojó de sí mismo, él dice en la escritura que se despojó de sí mismo y vino a la tierra semejante a hombre, a servir. Entonces Jesús, cuando vino a la tierra, él no vino con su autoridad. Lo digo de nuevo. Jesús no vino a la tierra con su autoridad. Jesús no usó su autoridad. Jesús vino bajo autoridad. Y el que está bajo autoridad tiene autoridad. La autoridad que Jesús tenía era siempre del Padre. Él tenía autoridad porque estaba sujeto. Recuerde que Jesús siempre dijo, Padre, los que tú me diste, los he guardado. Los que, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Padre, no permitas que se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Y expiró. Siempre estuvo bajo una autoridad. Por eso es que cuando la Escritura dice que Él se despojó, es porque Él se despojó de su autoridad. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de lo que somos, de tu don, de tu llamado, de tu talento. Tienes que despojarte y estar bajo autoridad. Cuando estamos bajo una autoridad, vamos nosotros a ser mejor. Y aquí no estoy hablando de cobertura, no. Porque las coberturas tenemos que analizarlas con pincelada. ¿Por qué? Porque a veces pueden estar una iglesia bajo una mala cobertura. Y ahí toda la iglesia va a tener el mismo espíritu de una mala cobertura, que ese es otro tema. Pero yo estoy hablando no de una cobertura, sino estoy hablando del lugar donde usted está. El lugar donde usted Dios lo llamó, usted está trabajando bajo una iglesia, ahí usted tiene que estar bajo una autoridad. Entonces, vamos paso a paso en esta enseñanza, la posesión de Gadara, que era una posesión que se conoce, la gran mayoría lo conoce como el endemoniado de Gadara. Y vamos a profundizar un poco más lo que sucede. Sería la pregunta si un cristiano realmente puede estar poseído. Buena pregunta. Porque dentro de lo que nosotros tenemos en el reino de Dios, vamos a ver bíblicamente que no es lo mismo ser poseído y estar endemoniado. Así que atento a la enseñanza de hoy que nos va a ayudar mucho para poder también conocer guerra espiritual y saber cómo funcionan y cómo actúan los espíritus. Entonces, vamos directamente a la respuesta. Si un cristiano o un hijo de Dios puede ser poseído, la respuesta es que no puede ser poseído, porque esto involucra el ser que es tomado todo el ser, involucra el espíritu, el alma y el cuerpo. En un caso en la Biblia de posesión, que es el endemoniado de Gadara, que vamos a estar hablando un poco de eso, él estaba con una posesión, que es algo aún mayor. Ahora, si un cristiano tiene una relación con Jesús, es imposible que pueda brotar dos aguas de una misma fuente, o es agua dulce o agua salada. Entonces, no pueden haber dos señores, o es Dios o es Satanás. Entonces, para poder entender esto,
Es importante nosotros saber que un cristiano no puede ser posesionado, que lo voy a estar graficando, qué es realmente estar posesionado. Vamos a una cita bíblica en Primera de Juan 5:18. Nos dice, sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Cuando estamos nosotros en el Señor, entonces viene la protección que Dios guarda a sus hijos. Los hijos están protegidos. Satanás tiene un poder, pero un poder limitado. No puede ser poseído un cristiano, pero sí puede ser endemoniado. Esa es la diferencia. Puede ser influenciado por demonio o puede tener manifestaciones de demonio, manifestaciones demoníacas, pero no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de una posesión, estamos hablando de todo el tripartito: espíritu, alma y cuerpo. En cambio, cuando una persona es endemoniado, toma parte del ser, pero no todo. Y lo vamos a estar analizando a través de esta enseñanza. Sí puede haber una opresión en un cristiano, demonizaciones, opresiones demoníacas o depresiones demoníacas. Pueden haber manifestaciones demoníacas que son muy diferentes. ¿Qué es una opresión demoníaca? Es un ataque de afuera hacia adentro, es una opresión en que el enemigo te puede estar atacando por un área de afuera, en el trabajo, por compañeros, por alguien de la casa, por un vecino, por alguna área fuera de ti. Ese se llama una opresión, porque no está dentro, se llama opresión. Ahora está también una depresión demoníaca, que es cuando ya el espíritu inmundo vive dentro de un cuerpo, que ahí pasaría también a estar una persona en una operación. Está operando el enemigo dentro de esa persona, porque hay operaciones demoníacas que es un ataque de adentro hacia afuera. Estas son las diferencias entonces de los diferentes puntos de vista de que hoy estamos enseñando este tema. Y Mateo 16, verso 23 dice, pero volviéndose le dijo Pedro, quítate delante de mí. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque estás pensando las cosas, en las cosas de Dios. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí, si nosotros colocamos bastante atención, aquí es importante también entender que Satanás no es que entra en los cuerpos, toma posesión por influencia en los cuerpos, que es otra cosa. Es importante también ir entendiendo todo esto, en que todo lo que estamos hablando tiene que ver con áreas muy diferentes a nosotros poder estar influenciados o con opresiones o operaciones o estar en una manifestación demoníaca. Como vamos avanzando, después recuerden, anoten la pregunta si hay algo que usted realmente no entiende, y a la vez también vamos a ir más analizando el tema. Ahora, recuerde que aquí dice, apártate de mí, Satanás. No es que Satanás haya entrado en el cuerpo, sino influenció. ¿Dónde? Ahí dice claramente, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no estás pensando. O sea, ¿dónde entró el enemigo? En una influencia en su mente. Los ángeles caídos y Satanás, que el Señor lo reprenda, ellos no entran en los cuerpos, pierden tiempo y espacio dentro de un cuerpo. Esto es guerra espiritual, para que usted vaya entendiendo, porque puede ser que él esté influenciado por algo de Satanás. Y ahí uno dice, apártate de mí, Satanás, que le dijo Jesús, porque Satanás entró en él. Pero no es que él entró como un ser total, sino entró en sus pensamientos, en sus emociones, y eso fue lo que le causó todo una influencia demoníaca. Recuerde que Pedro era un creyente, un discípulo de Jesús, pero no fue posesionado por demonios, sino que fue influenciado por Satanás, que no es lo mismo a ser poseído. Entonces estamos colocando datos que es importante, que nos van a ayudar a entender si un cristiano puede ser realmente posesionado. Un cristiano es imposible que pueda ser posesionado. Sí puede ser, como estamos ahí mirando en la pantalla, puede ser tener opresiones demoníacas,
depresiones demoníacas y manifestaciones demoníacas, influencia demoníaca, pero no es posesión. Que vamos a estar analizando bien qué sería entonces una posesión. La versión Ausejo, porque en el texto que leímos anteriormente, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, 1960, dice el endemoniado de Gadara. Pero la versión Ausejo habla del poseído, que no es lo mismo. Apenas saltó de la tierra, salió al encuentro, procediendo de la ciudad, un hombre que estaba poseído por demonio, que no es endemoniado por demonio, lo que dice la versión Valera, que ahí en otro tiempo más podemos un poco enseñar más, que Valera tiene algunos problemas por la traducción del latín al español, porque la escritura fue hecha del hebreo, el Antiguo Testamento, exceptuando el libro de Daniel, que hay partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces el latín no tiene nada que ver con lo que es los textos originales, por eso hay un problema de traducción, tiene 21.000 errores la Valera, pero ese es otro tema. Entonces aquí estamos hablando en versiones originales que era el poseído, estaba posesionado. Cuando Jesús lo liberó, quedó él en su juicio cabal. Juicio cabal significa mente sana. La posesión no llega a ser lo mismo de una persona que conoce a Jesús. No, no es lo mismo porque los otros son influencia. Ejemplo, tenemos el caso de Job. Job fue atacado directamente por Satanás, pero no es que Satanás entró en él. Pedro fue influenciado por demonios cuando le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, pero fue influenciado, no es que Satanás entró en él. Sígame. Pablo dice que un mensajero de Satanás colocaba un aguijón, no es que Satanás entró en él. Jesús fue tentado por el mismo Satanás, pero tampoco es que Satanás entró en él. Satanás no entra en los cuerpos, influencia en los cuerpos. Si no entienden, después al final de las preguntas vamos a ir analizando bien, a ver si entienden los términos, porque a veces nosotros pensamos, bueno, está Satanás en esa persona, pero está influenciado por Satanás. Los que no entran en los cuerpos son los ángeles caídos y lo que son Satanás, que el Señor lo reprenda, ellos no entran en el cuerpo. ¿Por qué no entran en el cuerpo? Porque pierden espacio y tiempo en un cuerpo. Porque la función de ellos, recuerde que son principados, Satanás es un principado, trabaja en el segundo cielo, él es el capitán, trabaja en modo operandi, él es el general, entonces, ¿qué va a entrar en un cuerpo? Va a perder tiempo en hacer la jerarquía de enviar a espíritus de influencia, que es algo diferente. Lucas 8, verso 27 dice, saliendo de él o de aquella tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonio, ya mucho tiempo. No vestía vestido, ni estaba en casa, sino en los sepulcros. Entonces, anteriormente decíamos que cuando el Señor lo liberó, quedó en su juicio cabal. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba posesionado por demonio no estaba vestido. Andaba por los montes, andaba gritando, se hacía heridas, se hacía incisiones. No estaba en su juicio cabal. Pero cuando el Señor lo liberó, dice que quedó en su juicio cabal. Juicio cabal significa mente sana. Y cuando el Señor lo liberó, dice que él estaba sentado, lo que antes no hacía. Él estaba vestido, lo que antes no tenía. Y él estaba en su juicio cabal. Estaba escuchando y estaba tranquilo, lo que antes no hacía. Versión Ausejo, apenas saltó a tierra, le salió al encuentro procedente de la ciudad de Gadara, un hombre que estaba poseído. Aquí tenemos otra versión más que nos habla de una posesión. Analicemos más o menos los conceptos de opresión, operación, depresión, endemoniado y posesión para poder entender más la enseñanza. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando del liderazgo? Tiene que ver mucho, porque si usted no se sujeta, no tiene autoridad. Usted va a funcionar en el don, va a funcionar en el oficio, va a funcionar en lo que sabe, pero puede cometer mucho error porque no está sujeto. Entonces el líder tiene que estar sujeto para que no pueda ser influenciado por estas áreas que hoy estamos enseñando. Ejemplo, ¿qué es una opresión?
La opresión son demonios y espíritus inmundos de un ataque de afuera hacia adentro. Recuerden, no sé si ustedes se recuerdan, en las primeras clases le hablé también parte de guerra espiritual de las 14 generaciones. Ahí le enseñé que los demonios y espíritus inmundos no son los mismos. Al final de la clase, si alguien todavía no entiende cuál es la diferencia de eso, lo podemos, anote su pregunta y después la analizamos. Pero es importante en que usted pregunte, no se quede con las dudas, porque el peor pecado que existe en una persona no es el pecado, se llama la ignorancia. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque se queda con la ignorancia, no averigua, no pregunta. Entonces, este es peor pecado que el pecado que conocemos, nosotros conocemos y ahí muchos se escandalizan. El mayor pecado se llama la ignorancia, así que no se quede usted con ignorancia, no, porque yo no sé, no se quede con la duda, hablemos. Entonces, la opresión es un ataque de afuera hacia adentro. Puede ser un ataque de un compañero de trabajo, puede ser un ataque en las personas que están trabajando contigo, de afuera hacia adentro, puede ser de tus hijos, de afuera hacia adentro, puede ser de tu jefe, de afuera hacia adentro, puede ser tu vecino, de afuera hacia adentro, puede ser tu suegra, allá son muchos de afuera hacia adentro. Aleluya, que el Señor nos reprenda. Entonces son todos ataques que vienen de afuera. No es que dentro, son de afuera. La operación es diferente, porque la operación ya está dentro del espíritu. Es un ataque que ya entró el demonio o el espíritu mundo, ya está operando dentro. La depresión tiene que ver con una batalla que es una batalla contra, primero, el espíritu, contra espíritus inmundos y contra demonios. Estos son las depresiones, es una batalla. El endemoniado, una persona que está endemoniado, es una persona que ya se endemonizó por abrir puertas al mundo espiritual. Abrió puertas, espíritu inmundo trabajando y empezó el ser tripartito a ser contaminado y espíritus empezaron a influenciarlo. Ahora, aquí llegamos a la posesión. La posesión es a una persona no creyente. O sea, Dios y Satanás son dos reinos. Pero una posesión no puede ser a un creyente. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Está en una iglesia. Puede ser endemoniado, pero no en una posesión, porque la posesión pasa a ser alguien que nunca ha creído en Cristo. Ejemplo, el endemoniado de Gadara, que es una posesión, él nunca había conocido al Señor. Él fue atacado por una posesión. La palabra posesión tiene que ver con alguien que toma el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y no razona, no está en su juicio cabal. Entonces, esas son las diferencias de opresión, operación, depresión, endemoniado y una posesión. Son todas diferentes. Entonces, para poder seguir colocando más base a esta enseñanza, siempre es importante saber que la sujeción es importante. Porque el líder tiene que estar bajo un gobierno de sujeción. A veces nosotros somos más sujetos al trabajo. A veces somos más sujetos a, a los jefes. Pero en la iglesia, ella es líder y a la pastora o al que está a cargo de un grupo, ¿por qué no nos sujetamos así como usted se sujeta más en un trabajo? Porque ¿qué pasaría si usted no se sujeta a su jefe? Primero, lo van a echar, lo van a correr, lo van a despedir, no le van a pagar el sueldo que corresponde, va a tener problemas, va a haber problemas económicos, un montón de cosas, problema emocional y todo. Entonces, a veces nosotros somos más leales con lo del mundo que con lo de Dios, y no debería ser eso. Si nosotros, por eso es que a veces como nosotros hacemos las cosas al revés, somos más leales con lo del mundo y menos leal contra Dios, con los líderes, con la casa apostólica, con el compromiso, con el liderazgo. A veces somos más leales con la gente que está en el mundo, que no debería de ser. Debería ser lo contrario, empezar con los de casa, ser fiel, ser leal, cumplir horario,
cumplir con lo que Dios mandó, si hay que ofrendar, si hay que diezmar, todo, cumplir con eso. Y si usted cumple en eso, va a cumplirlo más bien en un trabajo. Pero a veces pasa lo contrario. Más somos fieles en el trabajo que en los guías o los líderes espirituales. Voy avanzando. De todas maneras, al final le envío el libro para que ustedes lo puedan tener. Y va a estar también esta clase que está siendo grabada, que la subimos a YouTube. Usted la va a poder ver y va a poder ir viendo la enseñanza de hoy. Avancemos un poco más. Marcos 5, verso 9, entonces Jesús le dice y le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando aparece al lado una guía y un número es porque estamos en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es griego. Entonces aquí esta es la concordancia del diccionario Strong. Entonces dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Si nosotros vemos en la palabra del Strong, que es cuando dice llamas, que está en rojo, aparece Y y el numeral 3686. Abajo en el diccionario, que es el numeral Y 3686, vemos entonces claramente la palabra ¿cómo te llamas? Llamas, ¿cómo te llamas? Es la palabra onoma o ¿cuál es tu nombre? Dice otra versión. ¿Cuál es tu nombre? Onoma, ¿cómo te llamas? Onoma, eso significa tu nombre o cómo te llamas, que tiene un derivado en que nos da a entender su carácter, su oficio, cómo funciona. Por eso que siempre es importante que en guerra espiritual es importante saber el nombre contra que usted va a estar reprendiendo. Porque no podemos solamente reprender en general el por dónde entraste, por dónde viniste, por ahí te devuelve. Si nosotros profundizamos más, vamos a ser más efectivos. Porque al nosotros, al identificar algo, vamos a saber qué demonio es. Al entender qué demonio es, vamos a saber su característica, su oficio, cómo entró, cómo opera ese espíritu y cómo también expulsarlo. Porque hay que ver si es un demonio o es un principado, un gobernador o una potestad. Y los demonios le dijeron, somos muchos, somos legión, porque somos muchos. Cuando hablamos entonces de somos legión, estamos hablando de soldados romanos. Ejemplo, el centurión estaba a cargo de 100 soldados, un centuria, 100 soldados. Pero aquí estamos hablando de muchos, y eso muchos no es un centurión, estos son una legión. Una legión se compone de 6.826 soldados romanos, lo que quiere decir que el endemoniado de Gadara estaba posesionado, estaba un ser poseído, la posesión de Gadara, en esa persona estaba con 6.826 demonios dentro, pero habló uno solo. Mire que aún ahí seguimos nuevamente con el que está en una autoridad, se sujeta. Dentro de aquel hombre que estaba posesionado habían 6.826 demonios, porque eso se compone una legión, son 10 cortes. Entonces, pero de los 6.826, cuando el Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu noma? No hablaron los 6.826, habló uno solo, el vocero, el que estaba a cargo, y él dijo, somos muchos. Mire qué interesante. Se fija en lo importante que aquí estamos viendo que los demonios son más leales, los demonios son ordenados, y yo diría más que nosotros, son más disciplinados que nosotros. Ellos pues, cuando no dejan de cumplir una función a menos que destruyan y matan, no lo dejan de hacer. Siguen e insisten, buscan el modo de tentarlo, buscan el modo de hacerlos caer en cualquier área, ellos insisten, pero nosotros somos indisciplinados. Somos indisciplinados para leer la Biblia, somos indisciplinados para leerla, somos indisciplinados para orar, somos indisciplinados para ayunar, somos indisciplinados para llegar temprano a la iglesia. Aleluya. Somos indisciplinados para ayudar en la obra del Señor. Somos muy desordenados, hermanos, y esa es la verdad. Entonces, como somos indisciplinados, perdemos autoridad. Mire que ya seguimos con el tema, por eso que usted dirá que tiene que ver todo esto con autoridad. Mucho, porque si los demonios se sujetan, ellos conocen de Biblia, ellos están más sujetos, cuanto más nosotros que sabemos la verdad. Avancemos. Entonces,
Una legión se compone de 6.826 demonios, que son 10 cortes. Y mantengan esta palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16. Ahí dice esta palabra: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Un texto que lo decimos a menudo. Pero introduzcámonos más en ese pasaje. Dice, y él respondió: no temas, dice el profeta, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, en el verso 17, Eliseo dijo, habla y dice que oró y dijo: oh Señor, te ruego que le abras sus ojos para que vea. ¿A quién? Al siervo, que era Jesse. Y el Señor le abrió los ojos al criado y miró que aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos, alrededor de Eliseo. Mire qué interesante. Por eso que el que está, Eliseo estaba sujeto. Se sujetó a Elías, luego se sujetó al Padre. El que está bajo autoridad tiene autoridad. Jesús estaba bajo autoridad, por eso ejecutaba autoridad. Y ahí viene la expresión: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mantengan esta palabra: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El verso 16, cuando habla de que más son los que están con nosotros, es una palabra en que nos da a entender el resultado de estar bajo una autoridad. Esto aplica no para todo. Esto aplica para el que está en el orden, para el que está bajo autoridad. Aplica para el que está bajo el liderazgo de alguien. No aplica para el desordenado. ¿Por qué? Porque el que está en desorden no aplica más solo los que están con nosotros que los que están con ellos. No, aplica para los que están en el orden. Se recuerda la historia de un tal Ezeba, el libro de Hechos dice, y un tal, así le llama, un tal, pero no era tan tal, sino que era el jefe de los sacerdotes. Y el jefe de los sacerdotes no andaba en el orden. El jefe de los sacerdotes, imagínense, si el jefe de los sacerdotes estaba mal, imagínense los 7 hijos. Y los 7 hijos del sacerdote fueron a reprender, a echar fuera a un demonio, uno solo. Y llegaron allá los 7, ahí ellos iban a reprenderlo. Pero los demonios, como conocen quién está bajo autoridad, miren qué interesante, volvemos. Por eso, si usted no está bajo autoridad, el enemigo lo sabe. Él lo sabe. Y los demonios, el demonio le dijo: a Pablo conocemos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba bajo autoridad. A Jesús conocemos. ¿Por qué? Porque Jesús también estaba bajo autoridad. Y le dijo: ¿y ustedes quiénes son? O sea, no les conocieron. ¿Por qué? Porque no estaban bajo autoridad. Y eso que eran los hijos del sacerdote, pero no andaban en el orden. Si el padre andaba mal, imagínense los hijos. Entonces, como no estaban en el orden, se les tiró encima el demonio y le dio una golpiza a los 7. Y los 7 salieron corriendo, salieron heridos, salieron todos avergonzados, todos hermanos golpeados, sin cobertura, y salieron desnudos. Imagínense, uno solo contra 7, les dieron una pateadura, una golpiza, para que se pueda entender. Y salieron todos golpeados. ¿Por qué? Porque no andaban en el orden, hacían lo que querían. Quien no se sujete va a andar golpeado. No de golpe, sino espiritual. ¿Por qué? Porque todo le va a salir mal. Porque no está en un orden, no está en una cobertura, realmente en la cobertura de Dios. ¿Por qué vienen los ataques? Porque estamos bajo malas coberturas. Y aquí entramos en otro tema de cobertura también. Porque todo árbol puede dar fruto, pero todo árbol no da buen fruto. Y todo árbol puede dar buena sombra, pero no todo árbol. Todo árbol va a dar sombra, pero no todo árbol va a dar un buen fruto. Entonces es muy diferente, porque muchos se arriman al árbol porque da sombra. Pero veamos el fruto de aquel árbol. Muchos se van por la sombra, por estar cubiertos, pero eso no es lo importante. Y la escritura dice: por nuestros frutos somos conocidos. Si no hay fruto en la cobertura, hay que huir.
Sigamos. Segunda de Reyes, entonces nos dice, no te preocupes. Respondió, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué interesante que ahí, cuando nosotros estamos en una cobertura, podemos nosotros entender que el Señor nos guarda, nos protege, porque estamos haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que Dios nos bendiga y para que así de esa manera podamos vivir siempre en la voluntad de nuestro Dios. Ahora, recuerda este texto, Mateo 26, verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hirió al siervo, al sumo sacerdote y le quitó la oreja. Este fue el gran Pedro. Entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerán. Entonces, verso 53, texto clave. Texto clave. Jesús dijo, ¿acaso no piensas? Cuando estaba todo eso, vinieron los soldados, querían apresar a Jesús y toma a Pedro, le corta la oreja a Malco y Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque los que toman espada, espada perecerán. Y aquí está el texto clave. Jesús le dijo, ¿acaso piensa que no puedo orar a mi Padre? Y mi Padre, Él enviaría más de 12 legiones de ángeles. Mantengan, 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bajo cobertura. Entonces, recuerde que anteriormente le había enseñado en que el endemoniado o el posesionado que estamos hablando, él estaba posesionado por una legión. Por una legión. Y una legión se compone de 6.826. Una legión. El máximo en la tierra de una persona que ha sido posesionado por demonio ha sido una legión. Hasta el día de hoy. Una legión. Que son 6.826. Pero el Señor dijo, yo pediría más de 12 y nombró 12. ¿Por qué? Porque 12 es número de gobierno. Los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel, 12 es un número de gobierno. Por eso es que es importante los números. Los números hablan mucho. Y el enemigo siempre ha trabajado, el máximo que ha trabajado es entonces con una legión que es 6.826 demonios. Ahora, nosotros a nuestro alrededor no hay una legión. No hay una legión que nos proteja. Son 12 legiones. Qué tremendo. 12 legiones. Entonces, si nosotros sumamos 6.826 por 12, como mínimo tendríamos a nuestro alrededor 81.912 seres angelicales a nuestro alrededor. Y ahí aplica el texto que leí anteriormente. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí aplica el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal, más el Mahanaín, que Mahanaín significa dos campamentos angelicales. Eso significa Mahanaín. Recuerde cuando Jacob vio un peniel de ángeles y después vio un Mahanaín de ángeles que subían y bajaban. Ese se llama Mahanaín. Mahanaín significa dos campamentos angelicales. Y un Mahanaín se compone de 12 legiones. Mire qué interesante. Un Mahanaín se compone de 12 legiones, por eso que no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso significa que a nuestro alrededor no solamente está el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal. Siempre, todos tenemos el ángel de Jehová, pero aquí estamos hablando no solamente el ángel de Jehová. Ahí entramos en otro tema, que se la voy a tirar así, se la voy a dejar como una pincelada a los que les gusta estudiar. ¿Quién será el ángel de Jehová? Porque antiguamente se presentaba a Cristo en el Antiguo Testamento también estaba Cristo, pero no se manifestaba. Se viene a manifestar en el Nuevo Testamento. Ahí se manifiesta, viene en carne, se hace siervos y ahí se despojó y él vino a morir y a resucitar. Vino en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo siempre estuvo. El Espíritu Santo también siempre estuvo, pero no se manifestaban, pero siempre estuvieron. Cuando Josué estaba en la batalla,
Dice que estaban en una guerra, estaban en una batalla, estaban peleando con pueblos paganos aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová apareció a Josué y Josué le dijo, ¿contra quién estás tú? ¿Con nosotros o con ellos? Y el ángel de Jehová le dijo, yo estoy contigo. Pero mire qué interesante, que ocupa el ángel de Jehová. Entonces, en otras versiones, en otros pasajes, puede estar Miguel, cuando en Daniel, cuando peleó el arcángel Miguel, ahí apareció el arcángel Miguel. Pero en otras versiones aparece y el ángel de Jehová. ¿Quién será el ángel de Jehová? Ahí estamos hablando de cristofanía, que es otro tema. Ahí se la voy a dejar eso, porque si no, no alcanzamos a terminar. Pero ya usted ya sabe que no estamos solos, sino que está el ángel de Jehová y está un Mahanaín, 81.912 seres angelicales a nuestro alrededor. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que temer. A veces, hermano, nos duele una uña y ya queremos morirnos. Es como cuando nos duele una muela, ay, me muero, me muero. Hermano, y viene un problema y ya andamos por el suelo. Ya viene una dificultad, ya andamos decaídos. Alguien habló mal de ti y ya te quieres retirar de la iglesia. Alguien no estuvo de acuerdo contigo y ya me voy a otra iglesia. Hermano, es porque no hemos entendido, no hemos madurado como líderes. El líder permanece seguro, tranquilo, no tiene problema, porque está en la cobertura del Señor. Entonces, aquí tenemos lo que Jacob soñó, la escalera. Él vio una escalera. La escalera es algo que une la tierra y el cielo. Los judíos teólogos hablan que la escalera es la letra del alefato hebreo, que es la letra que sirve para unir. Y la letra que sirve para unir es la letra Bat. Y la letra Bat significa algo que une la tierra y el cielo. Todo lo que atar el hombre donde en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatar el hombre donde en la tierra será desatado en el cielo. Es una unión entre la tierra y el cielo. Y Jacob vio una escalera y ángeles no bajaban, subían y luego bajaban. Entonces, cuando Jacob ve ese Mahanaín de ángeles que subían y bajaban, ese se llama un relevo de ángeles. ¿Por qué un relevo de ángeles? Porque los ángeles no fueron creados para estar aquí en la tierra, exceptuando el ángel de Jehová, que está a nuestro alrededor, pero ya usted, si entendió bien y profundizó quién es el ángel de Jehová que nos guarda, no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. No dice los ángeles te guardan, el ángel de Jehová, el que te guarda. Fuera de los otros ángeles que nos guardan, nos protegen, pero su función es estar aquí, cumplir funciones e ir ante la presencia del Señor. Entonces, todo es un relevo, porque cuando nosotros entendemos lo que es la palabra escalera, escalera significa adoración. Para subir, tenemos que entrar con acciones de gracia, con acciones de alabanza. Ahora, mantengan lo último. Génesis capítulo 28, verso 12. Y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto. Qué importante nosotros entender en que aquí nos representa algo muy profundo y aquí la escritura nos dice que Jehová estaba en lo alto. Pero también vemos Juan 1:51 donde dice, y le dijo de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, lo mismo que pasó en Génesis, y ángeles de Dios que suben y bajan y descienden, lo mismo que pasa en Génesis. La única diferencia es que aquí dice que descienden sobre el Hijo del Hombre. En Génesis, Jehová estaba ¿dónde? En lo alto. Pero Juan dice que él desciende, que los ángeles descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Graficándolo sería así lo siguiente, y con esto estamos terminando. Recuerde que Génesis 28:12 dice, y he aquí Jehová estaba ¿dónde? En lo alto de ella, o sea, en lo alto de la escalera. Ahí estaba Dios.
Dios estaba en lo alto de la escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban. Pero Juan nos relata algo parecido, pero hay una diferencia en que dice, y los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Eso significa que Cristo está acá cuando adoramos. Por eso que recuerde que escalera, ¿qué significaba? Adoración. Cuando adoramos, no tenemos que mirar al cielo y decir, Cristo, yo te adoro. Cuando adoramos, Él prometió descender en medio de la alabanza de su pueblo, ahí donde hay sanidad, ahí donde hay liberación, ahí donde hay poder, y su presencia lo vuelve todo, y todo es gloria y todo es presencia. Pero mire qué interesante, por eso es que estos dos textos, a nosotros profundizar, podemos ver que cuando nosotros adoramos, Él ya está con nosotros. Por eso si tú adoras al Señor, Él está en tu casa, está en tu trabajo, está con tu familia, está en la iglesia. No es que Él esté arriba. Tenemos un mal concepto de misticismo porque quizás no hemos entendido algunos pasajes, pero ahora el Señor le está revelando que cuando adoramos, por eso que Él prometió descender en medio de la alabanza de su pueblo. Qué bonito entonces que cuando nosotros adoramos, Él viene, desciende en medio de nosotros. Todo esto nos da a entender la importancia que tenemos que nosotros como líderes estar sujetos. Porque el que está como un liderazgo genuino, Satanás no puede entrar. Es imposible, a menos que uno le dé cabida. Pero vamos a tener lucha, sí. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, si Él lo venció, tú puedes también vencerlo. Y a través de esta enseñanza, nosotros podemos entender claramente cuán importante es saber que en Cristo nosotros podemos tener un control de todo lo que nosotros podamos visualizar en el mundo espiritual y a la vez también saber que en Cristo nosotros estamos guiados y estamos fortalecidos bajo su gracia y su misericordia. Por eso que el Señor le dice a ustedes líderes, avancen, no retrocedan, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, no se preocupen del problema, no, esos son distracciones. El problema con el esposo, el problema con un líder, el problema con lo que sea, son distracciones que el enemigo te quiere distraer del propósito. Y hoy estamos hablando a gente con propósito, a gente con llamado, a gente de reino. Y es importante entonces que los que son llamados con propósito tienen que estar sujetos. No podemos estar solos.